de la tarde con 8 minutos. Estamos, iniciando la revista de Magazine. Ahí disculparán la voz que traigo. Pero ya ven que de repente los cambios de temperatura pues hacen sus estragos de los aires acondicionados en las oficinas, y luego está haciendo calor en la ciudad de Guadalajara, ¿eh? Ahorita que salí hace ratito también estaba muy caliente, y pues hay que cuidarse la garganta, hay que cuidarse, porque de aquí para adelante, de aquí a fin de año o hasta enero, yo creo, luego ya empiezan a surgir ahí las gripes, los resfriados, entonces hay que cuidarse de estos cambios de temperatura. Muy buenas tardes, yo soy Gloria Frías y me da mucho gusto iniciar el programa de la revista de Magazine aquí en el 1040 de AM Radio Mujer o a través de radiomujer.com.mx, con un tema hoy que te tenemos para reflexionar, para comentar, para sumarte también a las participaciones que nos hará aquí nuestra invitada y que nos dé su punto de vista. Vamos a estar hablando sobre la cultura de la inclusión y respeto de las personas con discapacidad, cómo la vivimos aquí en México, y también les hago la pregunta a quienes nos escuchan en otros países, particularmente en Estados Unidos, porque sabemos que pues tenemos auditorio también allá que nos escucha a través de la página de internet o de aplicaciones en su celular, y que también nos puedan decir lo que han observado ellos allá en este país norteamericano, cómo se da esta inclusión y respeto a las personas con discapacidad, y entender a qué se le entiende como inclusión y qué se entiende como actitudes de respeto o acciones de respeto. De eso vamos a hablar el día de hoy con Marcela Páramo Ortega, que me da mucho gusto tenerla porque aparte está de fiesta, porque bueno, ella como directora general del Centro Psicoeducativo Freire AC, pues estás cumpliendo 30 años. 30 años de trabajo. 30 años sí. de trabajo con Freire, ¿verdad? Freire en sí lleva, como ya incorporado a CEP y todo, como 18 años, pero míos de trabajo sí son 30. 30 en esta área y en esta lucha de tener este tema presente de la discapacidad en la sociedad. Siempre trabajando con las personas con discapacidad y sobre la inclusión y el respeto de sus derechos. Exactamente. Fíjate, ahorita que tú dices que tienes 30 años en esto, ¿ha cambiado algo? ¿Han avanzado algo en este rubro de la inclusión y del respeto hacia las personas con discapacidad? Como iniciaste hace 30 años o a lo que veías hace 30 años ahorita. Sí ha habido cambios. Les digo que puedo hablarles del Antiguo y del Nuevo Testamento en temas de discapacidad. Digo, por algo iniciaste todo esto, ¿no? Sí, claro. Mira. ¿En qué panorama lo iniciaste? Te puedo decir que cuando empezamos era como impensable la inclusión social y la inclusión educativa, aunque ya empezaba la reforma educativa y empezaban algunos cambios, porque pues esto te estoy hablando del 85. Los 80, sí. De todas maneras, había muchísimas menos oportunidades educativas que las que hoy en día hay. En ese entonces, educación especial en nuestro país era en centros totalmente excluyentes, donde no se pensaba ni siquiera en el servicio de USAER que hay hoy en día, donde un grupo de profesionistas acuden a la escuela regular y dan herramientas y estrategias a los maestros para que dentro del salón de clase puedan atender a chicos con discapacidad. A la par de los demás. Exactamente. Entonces eso era impensable, o sea, ni siquiera se nos ocurría. En el 85, pues en México, tú sabes, el temblor, entonces esto vino a traer mucha consecuencia de muchas personas que quedaron con discapacidad de manera permanente, y esto entonces pues fue haciendo también, yo creo que su caminito y su tarea en que pensáramos que la sociedad tiene que ser para todos, que cuando pensemos en edificios, cuando pensemos en construcción de centros comerciales, de cualquier lugar público, pues ya se piense que hay alguien que va a necesitar llegar de manera diferente, que va a necesitar rampas, que va a necesitar elevadores, va a necesitar a lo mejor braille o hablar en lengua de señas y demás. Entonces todas estas cosas pues quizás empezaron su semilla desde entonces. En Freire
yo Freire, pues lo empecé hace 30 años, pues, pero ya con el nombre y con la incorporación a la secretaría y todo, tengo como 18 años. Uh-huh. Y no había yo visto la necesidad de que existiera Freire como escuela, precisamente porque los chicos no eran bien recibidos en las escuelas, ni siquiera a veces en las escuelas especiales. Entonces, por esa razón, pues yo trabajaba de manera particular uh-huh. con ellos, trabajábamos con ellos, íbamos tratando de que avanzaran, pero no nos hacía falta en ese momento, digamos, su certificación en CEP. Claro. Fue después que dije, no, bueno, es súper necesario claro. que los chicos cumplan con esto y que lleven su certificación en CEP. Tienen una certificación de lo que han avanzado, de lo que han claro, recibido. Y que además en ese momento ya también era importante que si podíamos integrarlos o incluirlos en escuelas regulares, ajá. pues se diera. Entonces, claro. por esa razón hicimos esos cambios. Marce, me voy a quedar aquí para ir a la primera pausa y regresamos con más hablando de este tema. Dos de la tarde con 23 minutos. Estamos de regreso aquí en Magazine. Fíjese que tenemos un libro, nos hicieron llegar de editorial Paidós, perdón, es Paidós, no Planeta Paidós. Bueno, sí, del grupo Planeta, la editorial Paidós. El libro Educación Emocional en 20 lecciones. Es del autor Efraín Bartolomé. Y bueno, ofrece este libro técnicas eficaces basadas en la terapia cognitivo-conductual. Y en estas lecciones se presenta un programa con el que en poco tiempo lograrás transformaciones perdurables en tu conducta y en tus emociones dañinas. Vas a observar también las mejorías en la capacidad para tolerar la frustración y aprender a fluir con la vida, que a muchos nos hace falta, ¿verdad? Empezar a aprender a fluir y a no sufrir con los traumas, poniéndolo como entre comillas, del pasado ni por acontecimientos temibles de un futuro que aún no ocurre. Se llama el libro Educación Emocional en 20 lecciones. Lo presenta Efraín Bartolomé por editorial Paidós. Lo tenemos aquí en la cabina para que tú participes a través del 31 22 11 90, 36 47 18 83 o a través de WhatsApp 333 822 3208, al igual que en las redes sociales. Si nos quieres aportar algo al programa nos encantaría. Yo te pregunto, ¿tú de qué manera pues estás practicando o esto de la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad? O por el contrario, ¿qué has visto que sucede aquí en nuestro país hacia las personas con discapacidad? Quizás tú en tu familia tienes a alguien cercano que tenga una discapacidad y bueno, sabemos quienes tenemos cerca en la familia a alguien, lo sabemos muy bien cómo es la realidad y cómo se vive, ¿no? Y cómo lo percibe también la sociedad, ¿no? Cuando andas en la calle con alguien con discapacidad, Marce, ¿no? Sí. Nada más para que me están preguntando por el WhatsApp, que si nos puede explicar lo que, digo, ya dijiste que es una escuela, pero ¿qué es el Centro Educativo Freire? Porque mencionas que es una escuela, pero ¿de qué? Mira, Centro Psicoeducativo Freire es una escuela preescolar, primaria y secundaria para niños que tienen discapacidad. Estoy incorporada a la CEP como un centro de atención múltiple, lo cual quiere decir que recibo a chicos con cualquier tipo de discapacidad que necesiten cursar el preescolar, la primaria o la secundaria. ¿Cualquier tipo de discapacidad? Cualquier tipo de discapacidad. Sí, el personal que existe en Freire es personal capacitado para atender a los alumnos en estos 3 niveles que te menciono y que tengan algún tipo de discapacidad. Además, bueno, Freire, aparte de ser la escuela, Freire es la institución que alberga los programas de concientización social. Uno de ellos se llama Escuela Amiga, que ese es un programa donde personal de Freire y en lo personal yo voy a las escuelas que son escuelas regulares, que no tienen alumnos con discapacidad, para que precisamente conozcan sobre este tema y conozcan sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y el otro programa de inclusión social es el programa que manejamos con los chavos de prepa y de universidad, que se llama Inclúyete en mi vida, que es el programa también de concientización, pero ya con adultos, pues. Sí. ¿Cómo has visto tú esto? Digo, después de 30 años que platicabas cómo ¿qué se ha avanzado? ¿En qué se ha avanzado? Mira, se ha avanzado en
primero que nada en el interés por conocer del tema. Entre la semana pasada y el día de hoy llevo 100 jóvenes de secundaria de 2 diferentes escuelas con los que hemos estado trabajando sobre el tema. Sobre hacer un poco de historia, recapitular cómo era antes, cómo era la exclusión total, después empezó la integración, que nada más en ciertas cosas te invitaban y en ciertas no, y cómo hoy se busca la inclusión social. Entonces, este es un gran cambio. Otro gran cambio es el pensar que las personas con discapacidad, antes de su situación de vida, son personas, y que entonces eso hace que las consideres como tales y que busques que se respeten todos sus derechos. Ese es otro gran cambio. Luego, bueno, no podemos negar, aunque todavía nos falta un poco más de cultura, pero ya existen en muchos de los lugares públicos, existen elevadores, existen rampas, existen señalética especial en braille, Estacionamientos ya tienen muy los marcados. Estacionamientos ya están marcados, ya hay más espacios que antes no había tantos. Que lo respeten, no sé, pero ahí están marcados. Exactamente, están marcados. Falta, por eso te digo que nos falta cultura, porque a veces no me voy a tardar y aquí me quedo, es que no había nadie y por eso me estacioné y cosas por el estilo, que es ahí donde tenemos que seguir trabajando mucho. Por eso yo le apuesto a las generaciones jóvenes, Sí. Gloria, porque Que tenemos ya una generación viciada, sí, ¿no? sí. Que es difícil romper paradigmas o estereotipos y claro. todo. Que sí se logra, porque por ejemplo, al trabajar con los niños y con los jóvenes, ellos mismos nos ayudan a replicar en sus casas. Y entonces te puedo decir que hay niños que les dicen al papá, no, aquí no te pongas, porque hay quien sí lo necesita. Y entonces es esta parte ya muy agradable de saber que los jóvenes están teniendo esa conciencia y nos están ayudando con los adultos. Entonces esta parte. Y bueno, como yo les digo, a veces no es mala intención, a veces es simplemente que no comprendes lo difícil que puede ser para alguien caminar 20, 30, 50 pasos más. Exacto. Y por esa razón haces a veces esas cuestiones de falta de respeto. Pero cuando ya lo ves, cuando ya lo entiendes, pues entonces tú misma te conviertes en un promotor de los derechos de las personas con discapacidad. O no comprendes también, Marce, digo, eso en cuestión de entender que muchas personas con discapacidad, con alguna discapacidad, se les dificulta dar ciertos pasos en pocos metros, que tú dices, ay, pues está cerquitas. Para ellos es mucho. Sí. Pero también no comprendes esta parte cuando ves a algún chico con discapacidad, alguna persona que la trae en la familia, en el entorno y que grita o que se enoja y no faltan las malas caras de susto o de repulsión. Claro. Y no comprendes que está expresando algo. Vamos a ir a pausa y ahorita regreso. Claro. 2:35 p.m. Regresamos aquí a los micrófonos de Magazine. Sigan participando por este libro Educación Emocional en 20 lecciones de Efraín Bartolomé. Hablando hoy sobre la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidad. ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú realmente en tu familia son sensibles a estas situaciones? Yo le decía ahorita a Marce antes de salir a la pausa, decía Marce, bueno, sensibilizarnos también de personas que entendamos que para ellos es muy difícil recorrer cortos trayectos y por eso mismo se les designa un espacio cerca de las entradas de los lugares, de las puertas y todo esto. Pero también les decía, también ser sensibles a cuando veamos familias que traen un chico con discapacidad en los restaurantes, en las plazas, porque por supuesto que tienen todo el derecho de hacer su vida social, claro. Y de incluirlos en los espacios familiares y etcétera, etcétera, pues también ser sensibles a que a lo mejor son chicos que se expresan de otra manera, ¿no? Vemos muy normal a niños de 2 años que hacen su berrinche y se tiran al suelo, pero por supuesto que siempre se siguen asustando cuando ves una niña de ya adolescente 15, o 14, más de 20 años que tiene una discapacidad y que se puede tirar al suelo. Claro. Y gritar. Sí. Y uno dice, bueno, ¿qué le pasa? ¿No? Sí, ¿qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le pasa? ¿O nos va a agredir? Sí. Mira, ahorita que estás platicando esto, me recuerdo una historia que en unas vacaciones les sugerimos a los papás pasear a los niños en ciertos lugares y uno de los papás escogió trompo mágico. Y entró con su niño y bueno, es un niño con autismo que físicamente no es notorio. Claro, que su discapacidad. Y bueno, entró, pero claro que al sentirse ya con tanta gente y tantos estímulos,
el chico empezó a alterarse, a gritar, a llorar. Y se acercó una persona de trompo y un guardia de seguridad. Y le decían al señor, es que ¿qué le hizo? Es que ¿por qué lo está maltratando? Y ya el señor sacó su credencial del colegio, enseñó que tenía discapacidad y demás. Y explicó un poco lo que era el autismo y por qué sin causa aparente el niño puede estar llorando o empezar a gritar, ¿no? Y es esta parte donde a veces juzgamos y pareciera, que la discapacidad se fuera a contagiar, porque también a veces cuando en el parque o en algún otro lugar, casi, vente para acá, mijito, ¿quién sabe qué tiene ese niño? En vez de explicarle a las nuevas generaciones las diferencias, ¿no? Sí, y como yo les digo, además, hay cosas que no nos cuestan absolutamente nada y que son cuestión de una actitud de empatía, que puedes tenerla con cualquiera, pero con mucha mayor razón la debes de tener con una persona con discapacidad. Y es una sonrisa, es un gesto agradable, en lugar de casi así como repulsivo, como que si quisieras que no sucediera, ¿no? Y es un momento excelente cuando ves este tipo de situaciones para poderle explicar a tu hijo que para empezar todos somos diferentes, ninguno en este mundo es igual al otro, y que por otro lado hay personas que tienen este tipo de características o este tipo de situaciones de vida, y que lejos de nosotros hacernos a un lado, el acercarnos y el convivir con ellos va a hacer su vida mucho más fácil. Y que todos estamos expuestos a sufrir una discapacidad en esta vida, Marce. Claro, esa es otra. Quienes nacieron con ella, pues ya venían con ella, ¿no? Y entenderlos así. Pero nadie está exento de padecer una discapacidad, por algún accidente, simplemente la misma vejez, pues. Claro, yo les digo. Vamos viendo con nuestros papás, que a lo mejor dices, vas a necesitar una silla de ruedas en su momento, ¿no? Sí, les digo a los chicos, la discapacidad es la más maleducada, porque llega en cualquier momento. Sí. Puede llegar en el momento de nacimiento cuando además tampoco te lo esperas. Claro. No le invitaste a tu vida porque tú estabas pensando que ese bebé que te estás esperando va a nacer bien y va a nacer todas las cosas tan lindas que te imaginaste. Pero también, como tú dices, puede llegar por una enfermedad, puede llegar por un accidente, puede llegar por la simple edad. Y entonces, qué mejor que estemos preparados y que socialmente estemos listos para dar una cultura hacia la discapacidad. Dice, mira, y bueno, se da hasta en las mismas familias que tienen discapacidad, ese tipo de violaciones a sus derechos. Sí. Dice Rebeca Velasco, yo conozco a unos padres que tenían encerrado a su hijo con discapacidad porque se avergonzaban de él y falleció a los 32 años y desde chico lo tenían así, ¿no? Sí. Silvia López Gómez, mi ahijada tiene síndrome de Down y lo importante es tratarlos como personas normales y con amor. Rita Mendoza, yo atiendo a personas mayores en asilos, soy voluntaria y bueno, sé también que es la discapacidad. Graciela Raigosa está participando por acá por el WhatsApp, dice, hola, buenas tardes, quiero participar por el libro, soy Trinidad Magallanes, tengo 2 sobrinos y es muy difícil lo de la educación como la atención médica, gracias, 2 sobrinos con discapacidad. Sí. ¿No? Sí, digo, no es fácil, ¿no? No es fácil, sin embargo sí tienes que sobreponerte, entre más rápido lo hagas es mejor porque tú sabes que aquí el tiempo cuenta y eso hablará de un mejor pronóstico para la persona con discapacidad. Dice, buenas tardes, me gustaría participar por el libro, gracias a un folleto de sensibilidad que me llegó, o de sensibilidad que me llegó, he sido más asertiva con personas con discapacidad. Yo no me cohíbo y ya no me da temor también. Gracias, Trinidad Soto. Ah, bueno, Trinidad, no sé si eres tú, Trinidad, no creo que no, pero ha sido más asertiva con personas, asertiva hacia las personas con discapacidad. Sí, hacia las personas con discapacidad. Sí, a veces, bueno, por un folleto, por campañas que hacen de distintas instituciones, ¿no? Es que mira, también es relativamente fácil, porque lo normal es un trato normal. Entonces, esa es una premisa que existe desde hace muchos años, que es una premisa que nació precisamente cuando empezaron a promoverse más los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, ¿no sabes su nombre? Bueno, llámalo como llamarías a cualquier otra persona, señorita, niño, cualquier gente que te toparas con ella. Exactamente. Una pregunta también que ahorita me dijiste de cómo dirigirnos hacia ellos. Sí.
¿Se dice personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes? O luego también decimos capacidades especiales. No. A ver. Lo correcto, lo que marca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está avalado por la ONU y que está en todos los países, debe de ser lo mismo, es decir persona con discapacidad. Porque de esa manera estás hablando primeramente de que lo reconoces como tal, como persona, y después estás diciendo su situación de vida, que no tiene por qué hacernos sentir mal una situación de vida de discapacidad. Sí, el dirigirnos hacia lo que vemos, sí, ¿no? Con discapacidad o un ciego no es invidente. No, pero decir es ciego, no. Ya le estás dando una característica. Ajá. Es decir, es una persona con ceguera. Con ceguera. O con discapacidad visual, que también es la otra forma de decirlo. Minusválido tampoco. No, esa es así la más horrible de las horribles. Antes se usaba mucho etiquetarlos así. ¡Ay, los minusválidos! Sí, pero eso precisamente es peyorativo, es porque ofensivo. No validez. Claro, te están diciendo que no vales, tal cual la palabra es no vales. Y eso es lo que debe de eliminarse. Sí. Por acá dice por el chat, por el Facebook, Noemí Mora, buenas tardes, me gustaría participar por el libro sobre el tema, simplemente hay que ponernos en los zapatos de ellos, opino. Sí. Luego también tengo por acá a Gabriel Pérez. Buenas tardes, primero felicitaciones por el tema, tengo un sobrino de 30 años con discapacidad, síndrome, y él estaba avanzando en una escuela e iba al negocio de la familia, pero al casarse, su mamá ya no lo llevaron a la escuela. Al casarse su mamá ya no lo llevaron a la escuela. El esposo es muy tosco y él dejó de hablar y se fue para atrás en sus avances. Claro. Es en muchos progresos que ya tenía. Ojalá que pudiera retomarse algo con él, porque también dejarlos en casa sin ninguna actividad y sin ningún sentido de vida, claro. Eso los enferma, o sea, el que se queden sin una razón para la cual levantarse, los hace irse para atrás, exacto, sentirse deprimidos y no ayude nada. Voy a la pausa. Le mando un abrazo. Gracias por escucharnos. Dice que su hija tiene lesión cerebral y que le da mucho gusto que toquen estos temas para las personas entiendan, ¿no? Saludos, sí, señora Marta. Sí, un beso. Por acá dice... buenas tardes, un saludo a la invitada, me da gusto que qué bonita labor haces, Marce, te mandan saludos y que realmente necesitan pues difundir más estos temas. Dicen que tener un hijo es tener un regalo de Dios, de tener un hijo con discapacidad es tener un regalo de Dios. Practican muchas cosas, ¿no? Con un hijo con discapacidad. Sí, fíjate que en los talleres que damos de concientización, luego las retroalimentaciones que tenemos con los jóvenes o aún con los niños, ajá, es lindo escuchar cómo cuando ya conviven con los chicos con discapacidad, me dicen que todo lo que han aprendido. Y nunca se me va a olvidar una vez que llegó a Freire, porque bueno, Freire se sostiene con donativos, porque las cuotas de recuperación que dan los padres no alcanzan para los gastos de Freire. Uh-huh. Somos una asociación civil. Entonces, en una ocasión llegó un chico a dar un donativo, eran 2,000 pesos y llegó y dijo, es que este dinero lo traigo porque yo conozco de Freire, porque ustedes hicieron que yo tenga un mejor hermano. Y yo primero pensé en que era hermano de un exalumno, pero luego ya me platicó que no, que su hermano había ido a uno de nuestros talleres de concientización y que gracias a lo que había aprendido ahí, de lo que había puesto en práctica sobre los derechos de las personas con discapacidad, el hermano era un mejor hermano. Claro, lo sensibilizó también de ver la vida de diferente manera. Exactamente, eso es lo que yo creo que cambia. ¿No? Eso, exactamente. Sí. ¿Dónde podemos encontrar al Centro Educativo Freire? Mira, estamos en Aurelio Aceves, 158, casi esquina con López Mateos, atrás de un estacionamiento que está ahí en un restaurante de la Glorieta de la Minerva. ¿Y el teléfono? El teléfono es 3616-7513. 3616-7513. Ahí pueden pedir también información para dónde hacer los donativos. Claro, ahí también pueden pedir información y lo importante es que sepan que no tenemos sucursales, porque hay otros 2 colegios con el nombre parecido. No, este es Centro Psicoeducativo Freire AC.
Muy bien. Marce, yo te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario, y enhorabuena Gloria. por esa gran labor que has hecho durante esos 30 años. Gracias, Gloria. Gracias por darme la oportunidad de platicar con toda tu gente. Muchas gracias. La ganadora del libro es Miriam Martínez. Felicidades, Miriam.